Bienvenida a este nuevo episodio de Archivo Mortal, un podcast de True Crime donde abrimos expedientes reales, que muchos preferirían dejar cerrados. Aquí vas a escuchar historias reales que parecen de película, pero desgraciadamente ocurrieron de verdad. Algunas son conocidas, otras no tanto, pero el punto en común es que todas nos impactan, nos dejan con preguntas y también con la necesidad de no olvidar. Detrás de las paredes rosas, los peluches alineados y una madre siempre sonriente, se escondía una pesadilla. Durante años, el mundo vio a Gypsy Rose como una niña enferma, en silla de ruedas, con leucemia, conviviendo con convulsiones, distrofia muscular, retraso mental. O eso nos hicieron creer. Lo que nadie sabía era que Gypsy podía caminar, que no tenía ninguna de esas enfermedades y que vivía encerrada en una mentira construida por su propia madre, Didi Blanchard. Una mentira tan elaborada que acabó en asesinato. Hoy en Archivo Mortal viajamos a Springfield, Missouri, para contar la historia de un crimen que sacudió Internet y destapó un infierno doméstico, disfrazado de ternura. El caso de Gypsy Rose Blanchard. Una historia de manipulación, abuso y una única salida posible, o al menos eso creyó ella. Antes de comenzar me gustaría agradecer vuestro tiempo y si es posible, suscribiros, dar un like y compartir si os gusta este contenido. Y dicho esto, abrimos el archivo. Didi Blanchard nació el 3 de mayo de 1967 en Chuck Bay, Luisiana. Era una de las hijas del matrimonio de Emma y Claude, y desde pequeña fue bastante conflictiva, pues era muy mentirosa y cleptómana. Era bastante avariciosa con el tema monetario. Estudió enfermería y comenzó a salir con un chico llamado Rob Blanchard, de ahí heredó su apellido posteriormente. Cuando él tenía 17 años y ella 24, Didi quedaría embarazada y decidieron casarse, aunque el matrimonio no funcionó, hasta el punto en que cuando Didi dio a luz en julio de 1991, Rob se había marchado de su vida, aunque hasta donde ella le dejó, quiso formar más tarde parte de la vida de su hija, Gypsy Rose. Intentaba buscar formas de contactar con la pequeña, pero Didi lo evitaba poniendo siempre excusas. Como la mujer se encontraba sola, decidió volver al hogar familiar y decidió dedicarse exclusivamente a su hija. Su padre afirmó posteriormente que Didi se estaba obsesionando con la salud de Gypsy, comprobando que la pequeña estaba bien constantemente. Desde que la niña tenía 3 meses, Didi la llevaba a diferentes especialistas porque principalmente comenzó a obsesionarse indicando que la pequeña tenía dificultad respiratoria durante las noches, teniendo apnea del sueño. De este modo, los médicos decidieron ponerle la máquina CPAP para tratar este trastorno. Cuando Gypsy cumplió los 7 años, su madre comentó con familiares y amigos que la niña había sido diagnosticada con alteraciones cromosómicas y distrofia muscular, que la imposibilitaba caminar a futuro. Evidentemente, sus seres queridos estaban muy conmovidos debido a la noticia. Didi consiguió financiación para que le pagaran la silla de ruedas a su hija. Desde 2004 hasta 2014, fueron madre e hija a más de 100 citas médicas, donde le diagnosticaron problemas de audición, asma severa, epilepsia que le provocaba convulsiones, enfermedades musculares, discapacidad visual, parálisis del tronco inferior y daños del sistema digestivo. Cada vez estos problemas empeoraban más. Diagnosticaron a Gypsy Rose de leucemia. Cuando le dieron la noticia a Didi, se lo comunicó a su hija, y pensó que lo mejor que podían hacer era raparle la cabeza a la niña, porque con los tratamientos igualmente perdería el cabello. Tras el diagnóstico, Didi observó que su hija estaba perdiendo mucho peso, y los médicos acabaron poniendo a Gypsy una sonda nasogástrica.
La niña, al tener estas condiciones, no podía acudir a la escuela, así que estudiaba en casa y se le complicaba tener amigos. Era muy triste ver a una niña tan pequeña en estas condiciones, y una madre soltera que tenía que luchar por su hija para salir adelante, teniendo en cuenta lo cara que es la sanidad en Estados Unidos. Es entonces cuando las fundaciones Ronald McDonald y Make-A-Wish deciden regalar a la pequeña un viaje a Disney World. Le hicieron muchos regalos, acudieron a conciertos y tuvieron muchas entrevistas con distintos programas, que consiguió que madre e hija tuvieran mucha repercusión mediática. Mucha gente se volcó ante la situación y comenzaron a recibir cartas y dinero. Además, gracias a la ayuda de estas fundaciones, pudieron conseguir un coche a medida para que Didi pudiera meter la silla de ruedas de Gypsy y un tanque de oxígeno. Muchos de los tratamientos que recibía la pequeña fueron costeados por estas y otras fundaciones. Desgraciadamente, esto no sería todo. En 2005, el huracán Katrina destruyó por completo la casa de madre e hija, perdiendo todas sus pertenencias y el hogar donde vivían. La organización Hábitat para la Humanidad les construyó en este momento una vivienda en Luisiana, con todas las comodidades posibles para que ambas estuvieran a gusto. Se descubrió también que Gypsy tenía una capacidad mental inferior a su edad física. Cuando la niña tenía 14 años, Didi la llevó a un neurólogo pediátrico llamado Bernardo, que evaluó a Gypsy y descubrió que muchas de las patologías que decía su madre que tenía no eran verdad, o al menos él no veía evidencias de ello. Bernardo comunica esta noticia a Didi, que en lugar de alegrarse, se enfadó, gritando a este hombre indicando que no sabía lo que estaba diciendo. De este modo, decidió buscar una segunda opinión. El doctor, extrañado, empezó a pensar que igual Didi tenía el síndrome de Munchausen por poderes. Este síndrome es una afección de salud mental en la que una persona provoca una enfermedad o lesión hacia otra persona que está bajo su cuidado, buscando principalmente llamar la atención. Efectivamente, Gypsy no estaba enferma, ni tenía las patologías que su madre decía que tenía. Didi hacía creer a su hija que sí lo estaba, y la hacía enfermar de verdad. Por ejemplo, esta mujer había estado administrando a Gypsy un agente anestésico que provocó en la joven la extirpación de sus glándulas salivares. Le daba esta medicación para que la niña estuviera babeando, ya que adormecía su boca. También le daba Tegretol, un medicamento antiepiléptico que provocó que la niña perdiera sus dientes, ya que se le pudrieron y tuvieron que extirparlos. Didi también obligó a que operaran los ojos de su hija, ya que, según decía, tenía glaucoma. De cara al exterior, Gypsy debía ejercer su papel de niña enferma, pero dentro de casa podía levantarse de la silla de ruedas, comer lo que quisiera y comportarse como una joven absolutamente normal, aunque su madre la obligara constantemente a vestir como una niña más pequeña y en la televisión solo podía ver programación infantil. Gypsy poco a poco empezó a entender que todo esto era una gran mentira y se sentía cada vez más agobiada, atrapada en su propia casa, siendo consciente de que muchas de las enfermedades que supuestamente padecía no las sufría. La única que pensó que tenía realmente era la leucemia. Nos situamos ahora en 2010, cuando Gypsy tenía 19 años, aunque Didi comentaba que la joven tenía 14 y le hacía aparentar dicha edad. La adolescente comienza a rebelarse contra su madre, a contestarle y dejar de ser la niña pequeña que se dejaba manipular. Didi no sabía cómo manejar la situación, ya que hasta el momento Gypsy se lo había puesto muy fácil. Llegó incluso a propinar palizas a su propia hija. Para que la joven se portase bien, limitaba su alimentación o incluso había días en que Gypsy ni comía. Didi llevaba a su hija a muchas convenciones o entrevistas con el objetivo de seguir recibiendo dinero, regalos, teniendo mucha repercusión mediática. Así, en febrero de 2011, Didi llevó a su hija a una convención de videojuegos, donde Gypsy se separó momentáneamente de su madre y conoció a un hombre que tenía 35 años que le ofreció ir a su casa.
Didi se dio cuenta de que su hija no estaba y la localizó junto a este hombre, al que presentó un documento en el que se acreditaba que Gypsy Rose era menor de edad, aunque esto no era cierto, pues la joven ya tenía 20 años. El hombre nervioso se marchó enseguida. Cuando madre e hija llegaron a su casa, Didi golpeó a Gypsy y destruyó con un martillo el portátil de la joven. La amenazó también diciéndole que si volvía a ocurrir aquello, lo mismo que había hecho con su ordenador, lo haría con sus manos. Esto dejó destrozada a Gypsy, pues la única forma que tenía de evadirse y conocer de verdad el mundo exterior era con su portátil. Gypsy estaba cada vez más cansada de esta situación, pues lo único que quería era ser una joven feliz. Didi, a su vez, estaba cada vez más mayor, por lo que necesitaba descansar más a menudo debido a que no se cuidaba y que tener que fingir toda la situación de su hija era cansado. En los momentos en los que su madre dormía, Gypsy cogía su portátil y entraba a webs de citas cristianas. Fue así como en octubre de 2012 conocería a un chico llamado Nicolás o Nick. El joven era de Wisconsin y trabajaba en una pizzería. El coeficiente de Nick era muy bajo y además padecía trastorno de identidad disociativo o trastorno de personalidad múltiple. Él estaba convencido de que tenía una identidad que era un vampiro. Además, el joven había sido detenido en un McDonald's cuando comenzó a masturbarse en público viendo contenido para adultos delante de niños pequeños. Gypsy y Nick se gustaron y se agregaron a Facebook. Una amiga que tenía en común con el joven advirtió a Gypsy de que tuviese cuidado con él, ya que era algo peligroso. Gypsy ignoró esta advertencia y hablaban todas las noches con la webcam y la muchacha le mandaba fotos sugerentes, hasta el punto en el que una vez le mandó una foto sugerente con un cuchillo en la boca, ya que esto le gustaba a la segunda personalidad de Nicolás. A pesar de que Didi no había permitido nunca a su hija hacer amigos, permitió que Gypsy se hiciera amiga de la hija de su vecina, Leah. Así es como la joven comprobó cómo era la vida real de un adolescente y adoraba ver cómo su amiga se maquillaba. Gypsy cogió confianza con la muchacha y le acabó confesando que tenía novio a través de internet. Leah se asustó, ya que pensaba que se estaban aprovechando de ella. No se sabe con certeza cómo se enteró Didi de la relación que estaba teniendo su hija con Nick, pero se enfadó mucho. Así, decidió encadenar a Gypsy en la cama y le prohibió moverse. De hecho, era la propia madre quien alimentaba y limpiaba a su hija. A pesar de que Gypsy estaba cansada de la situación, nunca decidió escaparse ni poner fin a esta horrible pesadilla. Al cabo de un tiempo, cuando la situación se calmó, Gypsy volvió a coger el ordenador de su madre y siguió hablando con Nicholas cuando ella se dormía. Fantaseaban en cómo podían conocerse. En un primer momento pensaron que Nick podía ir a su casa y presentarse a Didi, pero rechazaron la idea. Tardaron más de 2 años en verse. Fue en marzo de 2015, cuando Gypsy tenía 24 años, que idearon verse en un cine en el que iban a poner nuevamente la película de la Cenicienta. Como Didi siempre hacía aparentar a su hija más inocente, más pequeña, Gypsy acabó convenciéndola de que quería ir a ver esta película disfrazada. Por su lado, Nicholas tomó un autobús para llegar de un estado a otro, quedándose en un motel a dormir. Nicholas pagó el autobús de ida, pero Gypsy pagaría el resto, como el motel, robándole $800 a su madre. Este dinero lo tenían en efectivo, en parte por las donaciones de la gente que intentaba ayudarlas y parte por la pensión del padre de Gypsy. Como ya hemos mencionado anteriormente, Rob, el padre de Gypsy, quería intentar formar parte de la vida de su hija, pero Didi no estaba dispuesta. A posteriori, Rob afirmaría que Didi le prohibía decir a su hija la edad que tenía en cada cumpleaños para no hacer sentir mal a la joven. Realmente, Didi no quería que su hija supiera cuántos años tenía. Nicholas y Gypsy efectivamente se conocerían en el cine, simulando ser dos desconocidos e intentando entablar conversación, pero Didi retiraba constantemente a su hija porque pensaba que él era una persona rara.
El plan no estaba saliendo como habían planeado. Gypsy quería en ese encuentro que Nicholas y su madre se conociesen y se cayesen bien. Sin embargo, esto no estaba ocurriendo. En un momento dado, Gypsy indica a su madre que va a ir al servicio y que ella sola se apañará. Así es como Gypsy y Nick pudieron por primera vez estar a solas y tuvieron su primera relación sexual. La joven volvió a intentar dentro de los cines saludar a Nicholas, pero esto a Didi no le gustó, y cuando llegaron a su casa, la mujer volvería a agredir físicamente a su hija. Tras este encuentro, la pareja quería poder pasar más tiempo juntos. Se gustaban cada vez más, y surgió la idea de escapar o deshacerse de Didi. Gypsy tuvo la idea de quedarse embarazada, pero Nicholas no lo tenía claro. Así es como empezaron a pensar que debían quitarle la vida a Didi. Nicholas no sabía cómo debían hacer esto, y fue Gypsy la que ideó todo el plan. Llegaron a pensar en hacer parecer que Didi se había quitado la vida o utilizar un arma de fuego, pero desecharon estas ideas. Finalmente planificaron quitarle la vida con un cuchillo. Gypsy llegó a pensar que Nicholas no sería capaz, pero este indicó que no tenía de qué preocuparse, ya que su otra personalidad sí se atrevería. Es en junio de 2015 cuando ejecutan el plan. Nick viajó hasta Missouri y se registró en un hotel por varios días, esperando que su novia le diera el visto bueno para acabar con la vida de Didi. Gypsy había dejado la puerta de su casa abierta, mientras Didi dormía, y en la entrada había dejado un cuchillo, guantes de látex y cinta adhesiva. Nick entró en la casa y fue directamente a la habitación de Didi tras colocarse los guantes y coger el cuchillo, y llegó a sentar 14 puñaladas a la mujer. Mientras esto sucedía, Gypsy se escondió en el baño que estaba muy próximo al cuarto de su madre, tapándose los oídos mientras la mujer gritaba su nombre. Cuando le quitó la vida a Didi, Nicholas se dirigió al baño donde la pareja mantuvo nuevamente relaciones. Gypsy y Nick se dirigieron al hotel donde él se había registrado y allí se grabaron riéndose y diciendo que por fin estaban como querían estar. El arma usada la enviaron por correo postal a la casa de él. Posteriormente fueron a la estación de autobuses donde fueron captados por una cámara y tomaron un bus hasta la casa de él en Wisconsin. La madre del joven quedaría muy extrañada con el comportamiento de Gypsy, porque Nicholas le había dicho que eran pareja, y ella vivía en un refugio porque su madre la había abandonado. A pesar de supuestamente haber vivido esta situación, Gypsy actuaba muy normal, aunque tenía comportamientos infantiles. No se sabe por qué motivo, Gypsy Rose escribió en su muro de Facebook lo siguiente: «La perra ya está fallecida». Y después, yo apuñalé a esa perra gorda, y vio a su dulce hija inocente. Su grito fue tan fuerte, ja ja ja. Los conocidos vecinos y amigos de Didi, al ver esto, se preocuparon, pero además hacía 5 días que nadie veía ni a la madre ni a la hija, y el coche de la familia estaba aparcado enfrente de su casa. Varios vecinos se acercaron para comprobar si se encontraba en casa, pero nadie contestaba. De este modo, 5 días más tarde del asesinato de Didi, varios policías se acercaron a comprobar la casa, forzando una ventana para entrar. Así es como averiguaron que Didi había perdido la vida. Lo extraño es que no sabían dónde se encontraba su hija. ¿Quién había secuestrado a la joven y cómo la habían trasladado sin su silla de ruedas? Realmente no fue difícil descubrir dónde estaba Gypsy, ya que localizaron las cámaras de seguridad, comprobaron que habían comprado un par de billetes de autobús y la IP desde donde la joven había escrito en su muro de Facebook. Así que fueron inmediatamente a casa de los padres de Nicholas, que cuando preguntaron por la pareja, los padres de él quedaron asombrados, ya que no sabían qué estaba ocurriendo. Gypsy, en un primer momento, quiso hacer creer que no sabía que su madre estaba sin vida. Por otro lado, ella afirmó tener 19 años en lugar de 24, ya que realmente no sabía qué edad tenía. Cuando la policía le dijo a Gypsy que por favor dejase de mentir, ella afirmó ser quien había planeado el crimen y Nicholas ejecutado el plan.
Poco tiempo después, salió en noticias toda la pantomima que Didi había hecho creer a todo el mundo, y que realmente sufría síndrome de Munchausen por poderes. Todos los conocidos y todas las personas que habían creído a esta madre coraje quedaron atónitos. En este punto es cuando surge una gran duda. ¿Quién era realmente la víctima? ¿Didi o Gypsy Rose? También surgió la duda de que si Gypsy podía caminar y andar por su propio pie, ¿por qué no huyó? Más adelante, ella diría que nadie la iba a creer y que cada vez que quería hacer algo que a su madre no le gustaba, ella se enteraba y la pegaba. Nicholas, por su parte, también confesó haber sido el autor del crimen y que lo hizo por amor, porque realmente estaba enamorado. Lo curioso de este caso fueron las condenas, y es que a Nicholas se le condenó a cadena perpetua, mientras que a Gypsy se le condenó a 10 años de prisión por el atenuante de lo sucedido, a pesar de que Gypsy confesó haber planificado la muerte de su madre. Nicholas ha participado en entrevistas en las que confesaba amar locamente a Gypsy, pero que se sintió manipulado y engañado. A pesar de esto, dijo echarla de menos y que le gustaría poder ponerse en contacto con ella. Afirmó también que los 5 días que pasó con Gypsy fueron los más maravillosos que había vivido en su vida. Ha generado controversia la diferencia entre ambas sentencias, y teniendo en cuenta la condición psíquica de Nicholas. Gypsy concedió entrevistas en la cárcel en las que indicó que estando en prisión se sentía con mayor libertad que cuando vivía con su madre, a pesar de afirmar ser consciente de que lo que hizo estaba mal. En la cárcel, Gypsy engordó 7 kilos, ya que cuando se encontraba con su madre solo podía comer por la noche y el resto del día se alimentaba por medio de una sonda gástrica. Rob, el padre de Gypsy, habló con su hija indicando que siempre quiso estar más en su vida, pero que Didi se lo prohibía. Durante su estancia en la cárcel, este hombre ha estado presente en la vida de su hija. El 28 de diciembre de 2023, Gypsy salió en libertad condicional de la cárcel. ¿Qué ha sido de Gypsy Rose tras su paso por la cárcel? Se han realizado varios documentales en los que ha participado, e incluso una película basada en su historia, además de haber concedido numerosas entrevistas. Admite que quiere dejar el pasado atrás, aunque es plenamente consciente de que lo que hizo estuvo mal. Gypsy ha tenido varias parejas, incluso se casó, aunque posteriormente se separó, y en diciembre de 2024 tuvo a su primera hija con su actual pareja, Ken Urker. Gypsy Rose fue víctima, pero también cómplice. La línea entre el bien y el mal, entre justicia y venganza, nunca fue tan difícil de trazar como en este caso. Hoy, tras cumplir su condena, Gypsy es libre, libre para caminar, para hablar, para vivir por primera vez su propia historia, lejos del guión que su madre le impuso. Pero la pregunta persiste: ¿qué habrías hecho tú si hubieras vivido toda tu vida encerrada en una mentira? En Archivo Mortal no damos respuestas, pero no dejamos de hacernos preguntas. Gracias por escuchar Archivo Mortal, un canal donde recordamos a las víctimas y donde no nos olvidamos de lo que muchos preferirían callar. Si este caso te ha impactado, te invito a seguir el canal, compartir este episodio y dejar tu opinión, siempre desde el respeto, por supuesto. Me ayuda muchísimo a seguir investigando y dándole voz a otras historias. Nos escuchamos muy pronto con el siguiente caso.